noches a todos. Gracias por sumarse una vez más a Conceptos Revolucionarios del Hasidut, donde vamos viendo semana a semana otro concepto novedoso, aplicable a nuestra vida. Hoy vamos a ver la visión de Hasidut con respecto a la tefilá, el rezo. ¿Qué es el rezo? El rezo es una de las mitzvot básicas de la Torá, de la vida del Yehudí, que es rezar a Dios. Literalmente, el Maimónides nos dice que rezar es expresar nuestros pedidos y nuestras necesidades hacia Dios. Eso es literalmente. Ahora, como todo en el Hasidut, no hay nada nuevo. Hasidut no trajo nada nuevo al judaísmo, solamente trae más luz y más vida. ¿Qué significa luz? ¿Qué pasa cuando vos estás en una habitación oscura y de repente se encendió la luz? ¿Acaso hay algo nuevo o agregado en la habitación? No, está lo mismo, pero ahora hay luz, ahora hay conexión con las cosas que hay, ahora valoramos más lo que hay. Lo mismo acá. Hasidut le trae una luz y una nueva energía y vitalidad a lo que es la tefilá, el rezo. Entonces, este es uno de los conceptos que revolucionó el Baal Shem Tov, el fundador del Hasidut, hace más o menos 300 años. La pasión a la hora de rezar, el entusiasmo y la conexión que se genera a la hora de rezar, este es otro de los conceptos que el Baal Shem Tov generó y causó con la revolución del Hasidut. El Alter Rebbe, el primer Rebbe de Chabad, cuando quería emprender y profundizar en su judaísmo, tenía dos opciones. Había dos grandes lugares donde se florecía el judaísmo. Uno era Mezrich, donde ahí estaba el sucesor del Baal Shem Tov, y otra ciudad era Vilna, donde ahí estaban los grandes lugares de estudio de Torá. Entonces el Alter Rebbe hace el siguiente cálculo. Dice, estudiar Torá, yo ya sé. De hecho, el Alter Rebbe, el primer Rebbe de Chabad, ya había escrito un Shulchan Aruch, un código de leyes entero, de una visión práctica y una visión muy profunda, ya a una temprana edad. Pero rezar, dice el Alter Rebbe, no sé. Por lo tanto, se fue a Mezrich, con el Magid de Mezrich, el alumno principal del Baal Shem Tov. Entonces, ¿qué es el Hasidut? Hasidut enseña al Yehudí a rezar. Siempre, a lo largo de toda la historia, el rezo era algo central en la vida del Yehudí. El rezo siempre fue el motor del Yehudí. Pero hubo un momento donde el estudio de la Torá lo empezaron a priorizar. El rezo se hizo rápido, el rezo se hizo monótono, el rezo se hizo algo mecánico, y es todo lo contrario a lo que se venía haciendo. Entonces Hasidut viene a revivir esto de rezar. Ahora, mucha gente le decís rezar y dice, rezar, qué cosa más aburrida, qué cosa más antigua rezar. Pero que tenemos que aprender a rezar. Tenemos que estudiar sobre el rezo. Cuando aprendemos a rezar, el rezo se transforma en algo placentero, el rezo se transforma en algo de pasión y el rezo se torna el motor de la vida del Yehudí. En el rezo hay 3 puntos centrales. Número 1, el rezo es nuestra conexión con Dios. ¿Por qué? Porque por más que durante el resto del día estemos estudiando Torá, estamos hablando sobre la Torá de Dios. No siempre estamos conscientes que estamos estudiando la Torá de Dios. La Torá, si hablamos de deudas, y qué dice la Torá sobre Shabbat, y qué dice la Torá sobre daños y prejuicios, y qué dice la Torá sobre otra cosa, no hablamos sobre la Torá, sobre algo de Dios. El rezo es el momento cuando hablamos no solo de Dios, sino con Dios. Cuando hablamos con Dios, no a Dios, es algo cercano, es algo relevante. La palabra tfilá
viene de la palabra de apego. Entonces, ¿qué es el rezo? Un momento cuando nos apegamos y nos conectamos más profundo con Dios. Para esto, hay dos puntos centrales en el rezo, que es el agradecimiento, el reconocer que todo lo que tenemos en nuestra vida, que todo lo que existe en el mundo viene de Dios. Esto de esta manera nos concientizamos más de su presencia en nuestra vida y en el mundo. Y segundo, esto lo hacemos por medio de la meditación. ¿Qué es la meditación? En el mundo se habla de la meditación como un momento de relajación, como un momento de desconexión de lo mundano. Eso es la meditación. En la Kabbalah, en el Hasidut, cuando habla de la meditación, todo esto de la relajación es la preparación para la meditación. ¿Qué es en sí la meditación? Concentrar nuestra mente en una idea o un concepto y estar metidos en eso por completo. Como alguna vez, no sé si te pasó, estás en el medio de un día laboral, de repente te bloqueás, volviste a tus últimas vacaciones y te metiste adentro y te acordás de los colores, del aroma, del momento y vivenciaste ese momento de vuelta. Eso es meditar. Cuando no solo estudias un concepto o una idea, sino te metes en esa idea, en ese concepto, y lo transformas en personal. Yo siempre digo que el puente más angosto y más largo del mundo no queda ni en China, no queda ni en Tailandia, no queda ni en California. El puente más angosto y más largo del mundo es el cuello. El cuello de la persona es el puente entre la mente y el corazón, entre lo ideal y lo relevante, entre lo que debemos y lo que queremos. El momento de unir estos dos mundos, de, ok, yo creo, entiendo y conozco a Dios, pero ¿es mi Dios? ¿Es mi vida? ¿Es mi conexión? El momento de hacer esta unión es el momento de la tefilá, el momento del rezo. Entonces, el Alter Rebbe y el Baal Shem Tov tuvieron mucha oposición en general al Hasidut y específicamente al énfasis de rezar. ¿Qué decían ellos? Decían lo siguiente: mira, si vos tenés que ir del lugar A al lugar B y tenés personas que te persiguen y que te molestan y que no te dejan ir, ¿qué tenés que hacer? Tenés que seguir y hacer más rápido. Entonces, ¿qué dicen ellos? Si vos tenés que empezar a rezar del lugar A y terminar en la página tal, bueno, en el medio tenés molestias, pensamientos foráneos y de otras cosas y estás acordando, bueno, cuanto más rápido haces el rezo, mejor. La respuesta que da Hasidut es: cuando los bandidos que no te dejan llegar están afuera del auto, entonces tenés razón, cuanto más rápido vas, más rápido te liberas de ellos. Pero cuando los bandidos están adentro de tu auto, entonces ahí no sirve ir rápido. Ahí tenés que parar, frenar y ver cómo lo podés o echar o transformar en que dejen de ser bandidos. En el rezo lo mismo. Dice la Torá que tenemos que servir a Dios con nuestro corazón. La pregunta que se hacen los sabios en el Talmud es: ¿cuál es el servicio a Dios con el corazón? Conozco que es servir a Dios con el brazo, pongo tefilín. Conozco que es servir a Dios con la cabeza y estudiar Torah. Conozco que es servir a Dios con una vela de Shabbat. Pero servir a Dios con el corazón, ¿cómo se hace eso? Responde el Talmud: ¿cuál es el servicio a Dios con el corazón? Es la tefilá, el rezo. El rezo es el servicio a Dios con el corazón. Y en el corazón. Ya que el trabajo es no decir palabras, es un trabajo interno lograr que el corazón sienta a Dios. Y para eso hace falta de frenar.
entender, reflexionar y personalizar todo lo que uno dice. Yo recuerdo cuando estudiaba en la yeshiva en Israel, en la ciudad de Kfar Jabad, cerca ahí de Tel Aviv, los viernes a la noche había una escena que daba mucha satisfacción de estar presente. Después que todos ya habían ido a sus casas después del Kabbalat Shabbat y ya habían prácticamente terminado de rezar, llegabas a una sinagoga, tenía una luz en el fondo prendida y había un hombre mayor sentado en una silla grande con almohadas y decía una palabra del rezo de Kabbalat Shabbat que todavía ya había estado 2 horas rezando y cantaba una melodía. Otra palabra y cantaba una melodía. Eso es rezar. Cuando digerís, incorporás y te metés en cada palabra del rezo. En vez de que el rezo sea algo de decir palabras, utilizás cada palabra como otra tecla que te conecta con Dios. ¿Qué es el rezo? Una vez le pregunté a mi rabino en la yeshiva y me dijo que el rezo es como catar vino. Cuando catás vino, ¿qué haces? Probás un poco, lo sentís, lo olés, lo pasás por todos los sentidos y vas para el próximo sorbo. Eso es rezar. Cuando cada palabra te metes y es parte de tu vida y vas al próximo. Como Jacob, el tercer patriarca, cuando estaba yendo en búsqueda de su futura esposa, él se queda dormido y ve en un sueño una escalera que hay ángeles subiendo y bajando. Explican los sabios qué es esa escalera. Es la escalera de la tefilá, la escalera del rezo. ¿Qué es el rezo entonces? Es una escalera que cada paso del rezo nos conecta con Dios. En general, se hablan de 4 pasos en el rezo. Y eso es la escalera, donde cada vez nos vamos acercando más. Bueno, entonces dice mucha gente, ¿para qué necesito un libro para rezar? Yo puedo rezar desde mi corazón. Entonces la respuesta es que sí, podés rezar de tu corazón, y eso es lo principal del rezo, pero el sidur es los sabios conociendo nuestro corazón y conociendo el camino hacia Dios, sabe cuáles teclas tocar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es estudiar el sidur y ver cómo el sidur nos sirve como camino hacia Dios. Podés inventar tu camino o podés sumarte a ese camino y hacerlo personal. Entonces, hay diferentes tipos de sidurim. Cada uno marca otro camino, priorizando diferentes aspectos. El Alter Rebbe, el fundador de Chabad, se tomó el trabajo de juntar 70 diferentes sidurim. ¿Qué significa 70 diferentes sidurim? 70 caminos distintos hacia Dios y poder identificar la particularidad especial de cada uno de ellos y componerlo todo en un solo sidur. Ese es el sidur Teilat Hashem que en Chabad usamos, que aplica a todos los Yehudim, o sea que abarca todos los caminos que hay hacia Hashem, están en este sidur. Entonces, ¿qué es el rezo? El rezo es el motor del Yehudí para agradecer y conectarse con Dios y conectarse con uno mismo y hacer con que el judaísmo sea algo personal y que tu relación con Dios sea algo personal. Y esto es algo que requiere trabajo. No es algo que uno nace sabiendo. Había Hasidim que llevaban horas rezando por día. Tal vez hoy no tenemos y no estamos en estas condiciones, pero sí estamos en condiciones de empezar a rezar. Empezar a rezar es, de a poco, decir el Modaní, el Shema, la Amida, ir agregando diferentes párrafos del rezo, estudiarlos,
tomarse el tiempo y poder hacerlos partes de la vida de la persona. Hoy en día hay toda una movida moderna de la psicología que recomiendan X cantidad de minutos por día a la mañana, levantarse temprano y agradecer. Levantarse temprano y meditar. Levantarse temprano y conectarse y estudiar algo para uno mismo. Esto es algo que el pueblo judío tenemos hace miles de años. Nos levantamos a la mañana, rezamos, nos conectamos, meditamos, estudiamos. El Alter Rebbe escribe que hay 3 preparaciones que tenemos que hacer para que el rezo pueda ser más rezo. O sea, para que el rezo tenga su impacto. Número 1, estudiar Hasidut. Porque cuando estudiamos Hasidut, somos más conscientes con quién vamos a hablar. Dios. ¿Quién es quien va a hablar? El Yehudí. Entonces, cuando entendemos esto, es el primer paso para poder rezar como tiene que ser. Número 2, dar tzedakah. Porque la tzedakah, cuando vos das de tu bolsillo, transformás esa plata tuya que vino gracias a tu esfuerzo y dedicación, la transformás en divino, estás transformando toda tu vida pasada y también estás ayudando al prójimo. Y cuando Dios ve que vos estás ayudando al prójimo, a otro hijo de Dios, eso despierta mucha compasión en Dios y Dios está más vulnerable para lo que sea que le vayamos a pedir. Y tercera preparativo que el Alter Rebbe sugiere es, para los hombres es esta, ir a la mikve. Sumergirse en la mikve es una preparación de pureza, de renovación para estar parados ahí y poder rezar. Esto es nada más que algunos tips o conceptos en resumen de lo que es la belleza y la magia y la transformación de la fuerza que tiene el rezo, la tfilá, que cada uno pueda encontrar y que esto sea un disparador para encontrar estos momentos a diarios, idealmente a la mañana, que es el momento cuando nos levantamos, estamos frescos, pero si no, cualquier otro momento del día, encontrar tu momento y rezá. Si no tenés un sidur, accedé a un sidur, empezá a conocer las páginas, las letras, las palabras, y transformá esto en parte de tu vida. Muchas gracias a todos y a todas por participar.